Lo primero que me hizo sospechar no fue una conversación rara, ni un perfume nuevo, ni un cambio en el humor de Marta. Fue un ruido. Un ruido que no tendría que haber escuchado. Una risa femenina. La de ella. A las 3:42 de la madrugada. Desde la habitación 203 del hotel en el que yo trabajaba como recepcionista nocturno. Sí. El hotel. El mismo donde he trabajado los últimos 6 años. El mismo donde le he conseguido descuentos a Marta para sus reuniones de empresa, eventos de la agencia o escapadas de team building con sus compañeros. Esa noche, una noche de miércoles como cualquier otra, estaba cerrando el turno y registrando los check-ins tardíos. Me acerqué al pasillo de la segunda planta porque un huésped se había quejado de golpes y voces altas. Nada fuera de lo común. Subí, con la carpeta de control en mano, y me paré frente a la puerta. Justo antes de llamar, se escuchó claramente la risa de Marta. No fue una carcajada cualquiera. Fue esa risa suya, la que reservaba para cuando alguien realmente la hacía sentir cómoda. La que soltaba cuando se sentía deseada. La que hacía tiempo que no oía en casa. Pegué la oreja. Otra voz. Masculina. Y después, una frase que me va a perseguir el resto de mi vida. Tú sí que sabes tratarme bien. No como mi marido. Tuve que apoyar la mano contra la pared para no derrumbarme ahí mismo. El número de habitación estaba claro. La tarjeta de reserva decía, M. Navarro. Marta Navarro. Mi mujer. Lo primero que pensé fue que tenía que comprobarlo. Que tal vez era otra Marta Navarro. Pero sabía que no. Era ella. El tono de voz, las palabras, el contenido. Era ella, con otro hombre, en el hotel donde yo trabajaba. A menos de 10 metros de mí. Y lo peor de todo no fue la traición. Lo peor fue el silencio. El hecho de que ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Que me miró a la cara esa misma mañana, me deseó buen turno y se fue con su maleta pequeña, como si fuese una más de sus salidas. Pero no. Esta vez no era una cena de empresa. Esta vez era otra cosa. Esa noche me quedé en mi puesto, entero por fuera y destrozado por dentro. Nadie sospechó nada. Ni mis compañeros, ni los huéspedes, ni ella. Al día siguiente, ella volvió a casa como si nada. Pero yo ya no era el mismo. No dormí esa noche, pero no porque no pudiera. No quería. Dormir significaba olvidar por unas horas lo que había escuchado, y yo no estaba dispuesto a darle ese lujo a mi cerebro. Pasé el resto del turno sentado frente al monitor de seguridad, mirando cámaras, haciendo como que revisaba las grabaciones de rutina mientras mi cabeza hacía su propia película. No sabía quién era él, pero eso no importaba todavía. Lo único que me repetía era, está pasando. Ya no era una sospecha, ni una intuición de esas que uno guarda porque no quiere parecer paranoico. Era un hecho, y se me clavaba en el pecho como una factura sin pagar. Al llegar la mañana, intercambié apenas un par de palabras con el recepcionista que me relevaba, agarré mi chaqueta y me fui. Ni siquiera esperé al autobús. Caminé casi 40 minutos hasta casa con los auriculares puestos y sin música. Solo necesitaba que nadie intentara hablarme. Cuando entré por la puerta, Marta estaba en la cocina, preparando café como si anoche no se hubiera acostado con otro tipo en la habitación de un hotel donde su marido trabaja 5 noches por semana. Me saludó con ese tono normal, casi dulce, ese que usa cuando no tiene que disimular nada. Me preguntó si había dormido algo en el turno. Le dije que no mucho. No me giré a mirarla, solo dejé las llaves en la mesa y fui directo al baño. Cerré la puerta, bajé la tapa del inodoro y me senté en silencio con las manos entrelazadas. Estaba temblando, pero no de tristeza ni de rabia todavía, sino de contención.
No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no iba a explotar. No ahora. Eso era lo único que tenía claro. Era demasiado fácil entrar gritando a la cocina, romperle el móvil, insultarla, exigir explicaciones. Pero eso no me iba a devolver nada. Yo necesitaba otra cosa, saber hasta dónde llegaba esta mierda. Durante el día no dije ni una palabra más de la cuenta. Le respondí lo justo. Ella notó algo, claro que sí, pero no dijo nada. Supongo que pensó que estaba de mal humor o que había tenido una noche difícil en el trabajo. Incluso me dejó un pequeño póster en la mesa con un corazón dibujado. Una ironía tan cruel que solo pude reírme por dentro. Después de comer, cuando ella fue a dormir la siesta, me encerré en la habitación del ordenador, donde también guardamos algunas cosas suyas del trabajo, catálogos, libretas, cajas con bolígrafos de publicidad. Nada de eso me interesaba. Sabía que había algo más. Lo encontré en una carpeta azul con papeles de reuniones. Un sobre, cerrado con una pestaña de cartón, que contenía varias reservas de hotel impresas. Al parecer, no le bastaba con usar el mismo hotel donde yo trabajaba. También había ido a otros. Al menos 3, todos con el nombre de una empresa falsa, Eventos Creativos S.L. En una de las hojas, un nombre resaltado a bolígrafo, Carlos Soria. Ahí lo tenía. Un nombre. No era definitivo, pero era algo. Bajé al salón y busqué una de las revistas corporativas que ella a veces traía del trabajo. Ahí estaba, en una página de fotos de empleados durante una convención en Valencia, Marta, sonriendo, con una copa en la mano, al lado de un hombre que claramente no era parte de mi círculo. Ni del suyo. Alto, traje ajustado, sonrisa segura, y una mano demasiado relajada en su cintura. En ese momento no sentí celos, ni odio, ni ganas de romper la revista. Sentí algo peor, un vacío racional. Una claridad incómoda que me decía que esto no era nuevo. Que no había sido un accidente ni una decisión impulsiva. Era algo planeado. Repetido. Una rutina oculta dentro de nuestra rutina. Marta llevaba meses viéndose con este tipo y yo ni siquiera lo sospechaba. O tal vez sí, y no quería verlo. No lo sé. Cerré la revista, la dejé exactamente donde la encontré y volví a subir. Al día siguiente tenía turno nocturno otra vez, así que no me quedaba mucho tiempo para improvisar. Esa noche la observé. Cómo cenaba, cómo hablaba con nuestro hijo por videollamada, cómo se cambiaba de ropa y se ponía crema antes de acostarse. Todo lo hacía con una normalidad tan calculada que me dio asco. Me acosté a su lado fingiendo estar cansado. Ella se dio la vuelta y se durmió rápido. Yo no. A las 3:17 de la madrugada recibí el mensaje que lo confirmó todo. No era para mí. Marta había olvidado silenciar el móvil y la notificación iluminó la habitación por un segundo. Me giré apenas lo necesario para leerlo sin que se diera cuenta. ¿Te gustó lo de anoche? Porque yo me estoy volviendo loco solo de pensarlo. Carlos. El mismo nombre. Cerré los ojos y conté hasta 20. No respondí. No toqué el teléfono. No lo desbloqueé. Solo me giré y la miré dormir. Su respiración tranquila, su expresión en paz, como si estuviera viviendo la vida perfecta. Y en realidad, quizás lo estaba. Yo solo era un mueble más. Un elemento funcional en su obra de teatro. A partir de ese momento, ya no me hice preguntas. No intenté buscar explicaciones. No quise saber si me quería, si se arrepentía, si pensaba dejarlo. Porque nada de eso importaba. Lo único que quedaba era actuar. Pero no de forma impulsiva. No como un idiota que grita y llora. No. Ella no se merecía eso.
Se merecía algo que realmente no pudiera ignorar. Y yo ya tenía en mente cómo empezar. Pero primero, necesitaba verla una vez más fingiendo. Necesitaba esa escena, completa. Al día siguiente, le dije que iba a trabajar antes. Me tomé el día libre. La seguí. Desde que salió de casa hasta que se metió en el portal de un edificio desconocido, con una bolsa en la mano y una sonrisa nerviosa. No miró atrás. No lo necesitaba. Ella ya había cruzado una línea invisible. Y yo también. Pero la diferencia es que yo no pensaba volver. Volví a casa antes que ella, me duché, me cambié de ropa y me senté en el salón como si nada. Me preparé un café y dejé su taza favorita en la mesa con agua caliente, sin infusión, solo para ver si reaccionaba. Llegó a las 21:14, con la cara ligeramente enrojecida y el pelo algo más desordenado de lo habitual, pero aún así con ese aire de mujer que se ha sentido deseada hace poco. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada, colgó su chaqueta, entró al salón y me vio allí sentado. No pareció sorprendida. Tampoco sonrió. Solo dijo, ¿no trabajabas hoy por la noche?, como si no supiera que el turno me lo había cambiado a propósito. Le respondí que el jefe me había pedido un favor y que lo cambié. Fingí neutralidad, ni afecto ni frialdad. Su ceja se levantó levemente, pero no preguntó más. Fue directa a la cocina, abrió la nevera y empezó a preparar algo ligero. Me acerqué con calma, sin prisas, y me apoyé en el marco de la puerta mientras la miraba de espaldas. Ella se giró cuando notó que no me movía, preguntó si quería cenar algo y asentí con la cabeza, pero no dije nada. Esa incomodidad flotó por unos segundos hasta que cortó el silencio. ¿Estás bien, Álvaro? Estás muy callado desde ayer. Me crucé de brazos, respiré profundo y respondí sin rodeos. Estuve en la habitación 203. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la tabla de cortar. No dijo nada durante unos 5 segundos que se sintieron como una hora. Me miró de frente por primera vez en todo el día. ¿Qué? Que estuve en la 203, Marta. Anoche. Escuché tu risa, te escuché hablar, te escuché decir que yo no te trataba bien. El hotel donde trabajo. Ni siquiera tuviste la decencia de buscar otro. Su reacción fue lenta, como si necesitara que alguien le explicara el contexto. Luego negó con la cabeza y soltó un suspiro que ya no era sorpresa ni arrepentimiento. Era más bien frustración, como si le molestara que la hubiera descubierto. No es lo que crees. Esa frase me provocó una carcajada, no porque tuviera gracia, sino porque era tan absurda que no pude evitarlo. Me acerqué un paso más y la miré fijamente. Entonces explícame qué era. Porque tengo la impresión bastante clara de que estabas acostándote con otro hombre mientras yo trabajaba unas puertas más abajo. Así que si me estoy equivocando, este es tu momento estelar para corregirme. Ella bajó la mirada, como si buscara una respuesta en el suelo. Luego la levantó y habló con una mezcla de rabia contenida y agotamiento. No iba a durar para siempre, Álvaro. Lo nuestro. Hace años que no funciona. Nos quedamos en esta rutina absurda donde tú trabajas, yo finjo estar bien, y el niño piensa que somos felices. Pero tú y yo hace mucho que no hablamos de verdad. No me tocas. No me miras. Solo estás ahí, como un mueble más. Entonces, la solución era meterte en una habitación con otro tío y gemir lo suficiente para que hasta el recepcionista lo escuchara. ¡Qué práctico! ¿Sabes qué? No me vengas con lo de la rutina. Yo también me sentí solo, cansado, frustrado, pero nunca te traicioné. Y si querías irte, solo tenías que decirlo. No tenías que follarte a otro en el hotel donde pago parte de las cuentas. Ella apretó los labios y apoyó las manos en la encimera. Estaba temblando, no por miedo,
sino por el tipo de tensión que aparece cuando alguien siente que va a perder el control. No lloró. No se disculpó. Solo me miró con una mezcla de desprecio y cansancio. No es solo el sexo, Álvaro. Es todo. Es tu cara de muerto cada vez que entras en casa. Es que llevamos años actuando. Yo no sé quién eres ya, y tú tampoco sabes nada de mí. Carlos no fue una solución, fue un escape. Alguien que me miró sin juzgarme. Que me escuchó sin tener la cabeza metida en las cámaras de seguridad o en el puto informe de nómina. ¿Y sabes qué? Me sentí viva. Aunque fuera por un rato. No le grité. No rompí nada. No le tiré su taza al suelo. Solo me quedé ahí de pie, mirándola, como si estuviera viendo a una persona nueva. Porque lo era. Esta mujer no era la Marta con la que me casé, ni la que me abrazaba en invierno, ni la que me apoyó cuando mi padre murió. Esta era otra, una versión que había aprendido a mentir con naturalidad, que podía dormir a mi lado después de acostarse con otro sin pestañear. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté, ya sin emoción. ¿Sigo trabajando mientras tú sigues con Carlos? ¿O quieres que lo dejemos todo claro de una vez? Se cruzó de brazos, se apoyó en la encimera y respiró hondo antes de responder. Yo no quiero divorciarme. No todavía. No sé qué quiero, Álvaro. Solo sé que esto no va más. Tú ya decidiste por los dos el día que te acostaste con él. Pero si no quieres divorcio, no te preocupes. No lo vas a tener. Vas a tener algo mejor. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Que me toca a mí decidir qué sigue. Tú tuviste tu momento. Tu risa. Tu Carlos. Tu escapada. Ahora me toca a mí. Me giré y me fui al dormitorio. Cerré la puerta con llave. No dormí esa noche tampoco. Pero esta vez fue distinto. No era dolor lo que sentía. Era otra cosa. Una necesidad fría, concreta. Algo que se parecía mucho a lo que otros llaman venganza. Durante los días siguientes, Marta intentó mantener la rutina como si la conversación de aquella noche no hubiera existido. Se levantaba, se duchaba, preparaba café, ponía la mesa como si aún viviera con alguien que no la conocía entera. Yo no hablaba más de lo necesario. Contestaba con monosílabos o gestos, me movía por la casa con una precisión automática. Ella empezó a incomodarse con ese silencio, pero no se atrevía a enfrentarlo. Su miedo a la verdad era más grande que su culpa. Yo, por mi parte, no necesitaba gritar ni preguntar. Ya tenía lo que necesitaba, su confesión, el nombre del amante, la certeza del engaño. Lo demás era planificación. Dejé que se relajara, que creyera que todo quedaría así, con una separación lenta y fría. Nada la prepararía para lo que venía. Lo primero fue llamar a mi primo Javier. Es abogado y tiene una relación cercana conmigo, aunque no hablamos mucho últimamente. Le pedí que me ayudara con un proceso de separación de bienes, pero sin explicar demasiado. Quería dejar claro que no buscaba un divorcio, al menos no aún. Solo necesitaba asegurarme de que Marta no pudiera tocar mis cuentas, ni las de ahorro, ni las de inversión. Tampoco le di detalles. Solo le dije que era algo personal y que ya entendería más adelante. Javier, sin hacer muchas preguntas, aceptó y me envió los documentos para firmar. Después de eso, me puse en contacto con una antigua amiga de la infancia, Nuria, que ahora trabajaba en recursos humanos en la empresa donde Marta decía estar en una especie de ascenso interno. La conocí en una comida familiar hace años, y aunque no éramos íntimos, bastó una llamada cordial y una conversación breve para que me contara algo que ya sospechaba: Marta no tenía ningún ascenso, ni ningún cambio de puesto. Seguía exactamente en el mismo lugar que hace un año.
Lo del trabajo era una excusa para justificar viajes, reuniones, cenas. Le agradecí la información sin explicar nada más. No hacía falta. Lo siguiente fue recopilar pruebas. No para presentarlas en un juzgado ni para chantajearla. Eso sería demasiado burdo y no cambiaría nada. Lo hacía para construir algo que tuviera sentido. Llamadas, facturas de hoteles, fotos de sus redes sociales que antes ignoraba. Incluso localicé el perfil de Carlos. Era instructor de coaching emocional, con esa sonrisa de tipo que cree haber descubierto el secreto de la vida. Tenía un negocio pequeño y hacía talleres de fin de semana. Vi una publicación reciente, encuentra tu verdad y rompe con lo que te limita. La imagen que la acompañaba era una de las salas que Marta solía reservar cuando decía que organizaba conferencias. Entendí entonces que su relación con él no era solo física. Le estaba ayudando a construir su personaje. Su nueva identidad. Su doble vida. Eso hizo que mi decisión final se hiciera aún más fácil. Un viernes por la tarde, le propuse a Marta que saliéramos a cenar. Fingí interés en hablar con calma, sin reproches. Ella aceptó con una mezcla de sorpresa y sospecha. Se arregló con esmero, como si volviera a intentar seducirme. A mí no me afectó. Ya la miraba con distancia. Durante la cena no toqué el tema del engaño. Hablamos de cosas superficiales, de Samuel, del colegio, de su madre, como si estuviéramos interpretando una escena para una audiencia invisible. Pero en mi cabeza, la verdadera escena ya estaba escrita. 2 días después, empecé a moverme en serio. Reservé una habitación en el mismo hotel donde había trabajado, en la misma planta donde escuché su risa por primera vez. Esta vez no como empleado, sino como huésped. Reservé bajo otro nombre y pedí una habitación frente a la 203, por pura ironía. Contacté con un amigo que trabajaba en seguridad y le pedí un favor, instalar una pequeña cámara en la lámpara de mi habitación. Nada ilegal. Solo necesitaba que grabara la puerta del otro lado del pasillo. Le dije que era por motivos personales. No preguntó. Pasaron 3 semanas hasta que ella volvió a usar el hotel. La reconocí por el abrigo, por cómo se ajustaba el bolso en el hombro, por la forma de caminar apresurada. Grabé la entrada, el saludo al recepcionista, la manera en que miraba hacia atrás con una sonrisa disimulada. Media hora después, Carlos apareció con su mochila de siempre, esa de cuero gastado que usa en sus publicaciones. Entró como si ya conociera el camino. Como si tuviera derecho. Esa noche, mientras ellos se revolcaban en la cama, yo estaba en la habitación de enfrente, escribiendo una carta. Una carta que dejé impresa al día siguiente junto con la grabación en una memoria USB. No era una amenaza. No era una súplica. Era un simple documento titulado Ahora somos dos. Dentro, le explicaba que ya no me pertenecía, pero que tampoco tenía derecho a fingir que lo hacía. Que a partir de ese día, viviríamos bajo el mismo techo pero en mundos distintos. Que no habría más cenas, ni más café, ni más mentiras. Que su vida con Carlos podía continuar, pero no a mi costa. También le dejé una copia en el buzón de sus padres. Gente que me apreciaba de verdad, que siempre me consideró parte de la familia. Merecían saber con quién estaban tratando. Sabía que eso la haría sangrar. No porque le importara mi dolor, sino porque le importaba su imagen. En su mundo de yoga, nutrición consciente y redes sociales, todo tenía que parecer perfecto. Pero ahora ya no. Cuando regresé a casa esa noche, ella ya había leído la carta. No me dijo nada. Estaba sentada en el sofá con el sobre en las manos. Me miró con los ojos húmedos pero no rompió a llorar. Me acerqué, le quité el sobre y lo metí en un cajón. Me miró sin decir una palabra y se levantó. Fue al dormitorio,
cerró la puerta y no volvió a salir. Y yo dormí en el sofá. Cómodo. Tranquilo. Por primera vez en semanas, dormí de verdad. No hablamos en 3 días. Compartimos el mismo espacio, usamos el mismo baño, comimos en la misma mesa pero en distinto horario. No hubo reproches, ni insultos, ni discusiones. Solo silencio. El tipo de silencio que no se sostiene por orgullo, sino porque ya no hay nada que valga la pena decir sin que suene repetido o inútil. Yo iba a trabajar como siempre, volvía a casa, preparaba algo rápido de cenar y me encerraba a ver series que no me interesaban. Ella, por su parte, estaba más tiempo en su habitación, usaba auriculares y evitaba cualquier contacto visual. Hasta que una noche, sin previo aviso, me habló desde el pasillo. No con un tono agresivo ni con tristeza, solo con esa voz baja que uno usa cuando ya no queda fuerza para discutir. Me dijo que necesitaba hablar, que no podía seguir así. Asentí y le pedí que esperara un momento. Guardé el portátil, apagué el televisor y la invité a sentarse en el sofá. Ella se acomodó en una esquina, como si tuviera miedo de tocarme accidentalmente. Y empezó. No quiero justificar nada, Álvaro. Solo quiero explicarte cómo llegué hasta este punto. Me mantuve en silencio, no porque me diera igual, sino porque sabía que si interrumpía una vez, no volvería a hablar. Ella cruzó las piernas, respiró profundo y continuó. Llevaba meses sintiéndome vacía. Como si estuviera sola aunque estuvieras aquí. No es una excusa, lo sé, pero no encontraba forma de salir de esa sensación. Todo lo que hacíamos era rutina. Nos hablábamos por cosas básicas. Yo te decía que iba a salir y tú solo asentías. No me preguntabas con quién, no porque confiaras, sino porque ya no te interesaba. La miré sin expresión, esperando a que terminara. Ella lo notó y bajó la mirada, como si eso la ayudara a pensar mejor lo que iba a decir. Carlos apareció cuando yo ya no esperaba que nadie me mirara así. No fue planeado. Fue algo que fue creciendo sin que yo lo buscara. Me sentía viva con él, sentía que alguien me escuchaba. Y sé que lo que hice estuvo mal. No voy a decir que fue un error porque no lo fue. Fue una decisión. Una decisión egoísta, cobarde, pero mía. Hice una pausa antes de responder. No me interesaba escuchar una disculpa porque no era eso lo que estaba buscando. Así que me incliné hacia adelante y le hablé con calma. No esperaba otra cosa de ti a estas alturas. Lo que hiciste no es lo que más me dolió. Lo que me destruyó fue ver cómo mentías, cómo venías a casa como si nada, cómo me hablabas con cariño mientras te acostabas con otro. Eso, Marta, no es vacío. Eso es crueldad. Podías haber dicho que ya no querías seguir, podías haber sido honesta, pero decidiste seguir compartiendo cama, cenas, historias, incluso momentos con nuestro hijo, sabiendo perfectamente que estabas viviendo 2 vidas. Ella no contestó. No había argumento posible. Lo sabía. Yo lo sabía. No quiero seguir viviendo así, le dije. No quiero que Samuel crezca viendo esta farsa. No quiero que piense que el matrimonio es esto, que el amor se mantiene por costumbre, que uno aguanta por no incomodar. Yo no voy a ser parte de esa mentira. Se pasó las manos por la cara, como si se sintiera sucia. Me preguntó si quería el divorcio. No lo sé aún, respondí. Pero sí sé que desde hoy vamos a dormir en cuartos separados y vamos a vivir como compañeros de piso. No voy a prohibirte nada, no voy a vigilarte, no voy a preguntarte con quién estás ni a dónde vas. Pero tampoco me mires esperando que esto se repare. Porque yo no sé si se puede reparar. Ella asintió, sin lágrimas, sin teatro. Me preguntó si le guardaba odio. Le respondí que no, pero que tampoco quedaba amor.
que en algún momento, durante todo este proceso, algo dentro de mí se apagó. No fue de golpe, no fue al descubrirlo, fue en el día a día, en las pequeñas cosas, en los gestos que antes me importaban y que ahora solo me irritaban. Sé que no hay forma de que confíes en mí otra vez, dijo, casi en un susurro. No la hay, respondí sin dudar. Y lo peor es que tampoco hay interés en reconstruir eso. No porque no merezcas una segunda oportunidad, sino porque ya no tengo energía para darte una. Ella se levantó del sofá, caminó hacia la puerta y se detuvo unos segundos antes de subir a su cuarto. Te agradezco que no me hayas gritado, que no me hayas humillado. No me lo merezco, pero lo valoro. No respondí. No tenía sentido hacerlo. Cerró la puerta de su habitación y no volvió a salir esa noche. Yo me quedé sentado en el salón, con la luz tenue, sin televisión, sin música, solo pensando en que por fin habíamos dicho lo que había que decir. No hubo drama, no hubo disculpas vacías, solo verdades. Crudas, dolorosas, pero necesarias. Lo único que no le dije, porque no hacía falta, era que ya había tomado una decisión. No sabía si sería inmediata o si tomaría unas semanas, pero el divorcio era inevitable. No por venganza, no por castigo, sino porque ya no tenía sentido seguir caminando al lado de alguien que eligió otro camino mientras fingía que aún compartíamos el mismo destino. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en el salón. Marta y yo apenas cruzábamos palabras y no hubo más escenas. Se levantaba temprano, salía de casa antes que yo, regresaba más tarde, comía en su habitación o en la cocina si yo no estaba. Samuel preguntaba cada tanto si íbamos a salir todos juntos algún día como antes, pero ya había entendido que algo no iba bien. No se lo dijimos directamente, pero los niños no son tontos, perciben todo. Yo me encargaba de las cosas básicas de la casa, del colegio, de las compras. Marta colaboraba cuando podía, pero evitaba estar en el mismo espacio que yo por demasiado tiempo. A mí ya no me molestaba. La distancia se había convertido en lo más sano entre nosotros. Una tarde de domingo, mientras Marta estaba fuera, entré en nuestra habitación matrimonial. Aún tenía varias de sus cosas allí, pero ya no dormía en esa cama. Me senté y revisé uno de los cajones de su mesita de noche. Encontré una caja con papeles, notas, algunas fotos de cuando éramos más jóvenes. También había una libreta con listas de viajes que nunca hicimos y restaurantes que ella quería probar. La cerré sin leer más. No porque no me importara, sino porque ya no quería alimentar ninguna nostalgia. No sentía rabia ni tristeza. Sentía otra cosa más plana, una especie de neutralidad emocional. Había alcanzado ese punto donde uno ya no espera ni cambio ni reparación, solo final. Al día siguiente, pedí cita con un abogado diferente al que me ayudó con las cuentas. No quería mezclar los asuntos. Le expliqué que quería iniciar el proceso de divorcio, que ya no había ninguna discusión pendiente ni disputa por bienes. Lo único importante era proteger a Samuel y cerrar esto sin escándalos. El abogado fue claro. Me dijo que si había pruebas de infidelidad, el proceso podría simplificarse, pero que con la separación de hecho ya demostrada, lo más sensato era avanzar por vía mutua. Acepté. No necesitaba pelear por nada más. Esa noche le pedí a Marta que se sentara un momento conmigo. Ella se lo esperaba. No hizo preguntas. Se sentó con la espalda recta y las manos en las rodillas, como quien recibe una noticia médica. Le dije que ya tenía el abogado, que había comenzado los trámites. Que no iba a poner obstáculos si ella quería presentar alguna condición. Le ofrecí mediar la custodia compartida de Samuel de manera justa, sin usarlo como moneda de cambio. Le aclaré que no quería ni venganza ni dinero, solo cerrar todo de forma limpia. Marta no discutió. Asintió y dijo que estaba de acuerdo, que tampoco quería seguir fingiendo.
Me pidió que le dejara un tiempo para buscar otro lugar, que no tenía a dónde ir de inmediato. Le dije que podía quedarse el tiempo necesario, que no iba a echarla. Aunque ya no éramos nada, no quería hacer de esto un infierno. Ella bajó la cabeza y agradeció sin hablar. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. Marta empezó a empacar cosas poco a poco. Compró algunas cajas, clasificó papeles, separó ropa. Yo observaba en silencio, sin intervenir. Me aseguré de mantener la rutina con Samuel lo más estable posible. Le dedicaba más tiempo, le cocinaba lo que le gustaba, lo llevaba al parque, hablábamos más. A veces preguntaba si su madre y yo íbamos a volver a dormir juntos. Yo le decía que no, que las cosas estaban cambiando, pero que íbamos a seguir cuidándolo igual. No lloró. Solo me abrazó más fuerte que de costumbre. Un sábado por la mañana, Marta salió con una maleta grande. Me dijo que iba a ver un piso que le ofrecieron cerca del trabajo. No volvió hasta la noche. Cuando entró, traía una copia de contrato. Lo había firmado. Se mudaría en 10 días. Me mostró el papel sin esperar una reacción. Solo quería que supiera que ya estaba hecho. Le dije que me parecía bien. No pregunté nada más. Cuando llegó el día de la mudanza, me ofrecía ayudarle a cargar las cajas. Ella aceptó, sin emoción. Samuel no estaba ese día. Lo había dejado con mi madre para evitarle el mal trago. Marta y yo subimos y bajamos escaleras durante más de 1 hora. No hablamos mucho. Solo lo necesario para mover los muebles. Cuando el último objeto estuvo en el coche, cerró el maletero y se quedó parada frente a la puerta. Me miró como si estuviera calculando si debía decir algo más. Finalmente lo hizo. No sé si algún día me vas a perdonar del todo, dijo, sin buscar dramatismo. Pero te juro que me arrepiento de cómo lo hice. No del hecho de que las cosas terminaran, sino de cómo lo manejé. Te fallé. Le respondí sin tono de enojo. Yo no necesito que te arrepientas. Solo necesitaba que se terminara. Ya está. No hay más que decir. Marta sintió. Me extendió la mano, dudó por un segundo, y luego me abrazó. Fue un gesto breve, casi mecánico. Después se subió al coche y se fue. Me quedé parado un minuto más en la puerta. No sentí alivio, ni tristeza, ni triunfo. Solo un cierre. Volví a entrar a casa, acomodé algunas cosas que quedaron fuera de lugar, puse música baja y me serví un café. Me senté en la mesa, abrí el portátil y empecé a leer las noticias del día. Todo seguía su curso. No sé si algún día volveré a enamorarme. Tampoco me importa por ahora. He aprendido que a veces el amor no muere con un grito, sino con la repetición. Y cuando eso pasa, lo único inteligente es reconocerlo y seguir. Ahora estoy centrado en mi hijo, en mi trabajo, en recuperar mi espacio mental. No necesito a nadie para completarme. Solo necesito paz. Y por fin, después de todo, la tengo.